El conjunto residencial Nuestra Señora del Carmen es un conjunto catalogado como representativo de la vivienda social del movimiento moderno. El movimiento moderno reconoce una etapa arquitectónica más o menos entre los años 20 y 60, en el que se da respuesta a una manera de hacer arquitectura muy racionalista, muy sistemática, en el sentido de que la forma sigue la función, quiere ser una arquitectura despojada de ornato, que resuelva realmente las necesidades de las personas. La idea del proyecto Rehabitar surge cuando tenemos la oportunidad de solicitar financiación a través de incentivos de la Consejería de Innovación que nos permitan desarrollar trabajos como este. Durante años el Instituto se ha dedicado a documentar la arquitectura del siglo XX y ahora lo que estamos ensayando son modelos de trabajo que quieren desarrollar metodologías para intervenir en ese patrimonio contemporáneo. No estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de edificios, pero bueno, por otra parte es un reto también para nosotros. Se construyó en un barrio realmente en una periferia radical de la ciudad y luego la ciudad lo ha ido envolviendo, ¿no? Esa condición de aislamiento originaria, en su momento originalmente era muy difícil porque básicamente no había casi nada alrededor, pero hoy en día realmente es uno de los grandes potenciales del barrio. El barrio está muy bien ubicado entre Los Remedios y Triana. La barriada ya está muy arropada por un tejido urbano, además de calidad, ¿no? El Carmen está considerado patrimonio porque es un proyecto arquitectónico de mediados del siglo XX que resuelve una demanda importante de vivienda social de una manera integral. Desarrolla un proyecto urbano en el que el arquitecto tiene que proyectar un conjunto de edificios a los que reconocemos un valor arquitectónico en el sentido de que la ocupación que tienen, la edificabilidad, cómo se disponen esos edificios, el espacio público que dejan entre ellos, es equilibrado, genera espacios de sociabilidad, genera espacios de encuentro. El proyecto es multidisciplinar porque incorpora distintas disciplinas y dentro de la arquitectura, por ejemplo, que es la que más profesionales convoca, hemos buscado grupos de trabajo que estén especializados en determinadas áreas de la arquitectura. El objeto fundamental era ver un poco el proceso, el paso del tiempo a lo largo de la barriada. Por una parte, ver cómo había envejecido esas envolventes constructivas, ver si era posible adecuarlas a la normativa actual. Al fin y al cabo es una barriada que está habitada, que se vive, y tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la barriada. La barriada sí es verdad que ha tenido muchos cambios porque aquí antes había muchos jardines, delante de cada bloque había jardines, todo era albero, aquí no había nada asfaltado, poco a poco se ha ido asfaltando, también es verdad que se ha ido asfaltando demasiado, se han quitado jardines que ahora queremos volver a recuperar, por lo menos algunos de ellos. El proyecto tenía una limitación inicial y entonces nos hemos tenido que circunscribir a lo que se llama ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos son ensayos que se hacen en superficie, en los materiales, o utilizan técnicas de diagnóstico indirectas. Eso supone una cierta limitación, es decir, tú no accedes al objeto de forma precisa, sino dando un rodeo, por decirlo así. Descubrimos en una cuba ladrillos originales del Carmen y tenía impreso la marca de la empresa que los fabricaba, y eso nos ha permitido verificar un poco la historia de los materiales con los que se construyó el Carmen. Quizás de la obsolescencia más grave que tiene la barriada es una obsolescencia tipológica, es decir, no es física, no es social, no es tan visible, pero es tipológica, ¿no? Estos pisos hoy en día no son viables. Tipológicamente hay muchos problemas de dimensiones de habitaciones, etcétera, pero muchos de ellos son muy fácilmente también solventables.
Hay dos tipos de vivienda, los bloques altos que tienen 10 plantas, que son más grandes, y los pisos bajitos que tienen 4. Cada piso tiene una reforma diferente hecha, son unos pisos que son muy versátiles, se le pueden hacer infinidad de combinaciones. Aquí hay 1000 formas diferentes de piso, cada uno a su estilo. Hay una barrera física que hay que solventar y este es otro de los grandes problemas de la barriada, la falta de actividad comercial. Es muy habitual en este tipo de barriada porque vienen de unos preceptos de un urbanismo del movimiento moderno que en principio optaban por la monofuncionalidad, es decir, los lugares donde se vivía eran distintos a los lugares donde se trabajaba. Hoy en día es un problema enorme. Se abrieron unos comercios en las viviendas que se llamaban ventanitas. Se llamaban ventanitas porque lo que se hacía era que se utilizaba una habitación de la vivienda, en vez de para uso habitacional, pues se utilizaba de uso comercial. Como en el barrio no hay ni bares ni hay tiendas, pues funcionaron durante 20 años como auténticos desavíos. De hecho, a día de hoy todavía queda una ventanita, que ya no es ventanita, sino que ya es local, que se llama Marore, y es la única superviviente de las antiguas ventanitas del barrio. En aquel tiempo la barriada era todo un adelanto. Date cuenta que en estos pisos se hicieron del 56 al 59 y en el 59 los bloques altos tenían ascensor, que en aquel tiempo no era lo habitual. Eran unos pisos, no te voy a decir de lujo, pero sí con unas características muy concretas y muy avanzadas para su época. Lo que nos ha sorprendido es el estado de mantenimiento, cómo se han mantenido tanto las estructuras como la envolvente, la ausencia prácticamente absoluta de lesiones o defectos. Hemos tenido que buscarlos de forma muy minuciosa porque no aparecían. Incluso hay otra cuestión que también ha sido importante y es la calidad constructiva original, la cantidad de oportunidades que ha supuesto para la mejora. Eso permite una serie de oportunidades de adecuación de los edificios a la normativa actual. Te voy a poner un ejemplo. Los cerramientos, tanto de los bloques altos como de los bloques lineales, es un cerramiento de 2 hojas, una hoja exterior, una hoja interior y una cámara en el centro, que cumpliría perfectamente los estándares actuales. La medición con termografía infrarroja, que es una técnica que te permite evaluar, entre otras cosas, puentes térmicos en la fachada, prueba la calidad original del proyecto. ¿Alguien se acuerda de quién es la primera que montó el arco? Yo. El elemento más característico de la barriada del Carmen es el tipo de relaciones sociales muy específicas que mantiene una parte de su vecindario. Las redes de cooperación, solidaridad y apoyo mutuo que normalmente están en el seno de la unidad familiar son extensibles a otras relaciones, ¿no? Esto quiere decir que realmente puedes contar con vecinas y con vecinos como si fueran miembros de tu propia familia, ¿no? El núcleo, digamos, motor del vecindario son esos vecinos que se trasladan entre el año 59 y el año 75 y cuya descendencia sigue a día de hoy viviendo aquí. Yo he vivido aquí toda mi vida, desde 1964 que nací aquí, y solamente estuve un año fuera cuando me casé, pero al año volví y aquí sigo, vamos. En aquella época había muchísimos niños, no es como ahora, que hay muchas personas mayores, y vivíamos aquí en las plazoletas, pues vivíamos de una forma muy cercana, como si fuéramos una gran familia. Entre todas las cosas que hemos recogido de testimonios orales, de testimonios documentales y testimonios gráficos, de los más interesantes es un testimonio gráfico, un vídeo del año 68 que lo graba una familia que vivía aquí en el Carmen y que emigra a Alemania. Y entonces la primera vez que viene de vacaciones viene con una Super 8 y entonces se dedican a grabar ese verano las experiencias que tienen aquí en la barriada. Queremos que todos os mováis, especialmente los que hoy por primera vez venís a la barriada del Carmen, de una manera individual o por grupo o de 2 en 2, de 3 en 3, por las distintas calles que conforman la barriada y que os relacionéis con el entorno y con el objeto de estudio que hemos tenido a lo largo de este año en el proyecto Rehabitar.
Ha habido el objeto, el diagnóstico del objeto y el sujeto, es decir, eran viviendas, tenías que hacer las mediciones y entrar en contacto con la gente, era un proceso muy delicado, entender qué es su hogar, entender cómo esas personas están poniendo a tu disposición que puedas hacer todo tipo de medidas, ha sido muy interesante. Después de estos meses de trabajo, la conciencia de la enorme potencialidad que tiene la barriada, yo creo que debe animar a muchas administraciones públicas a apostar por ella, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un caso piloto para la ciudad de Sevilla. No solo diría para la ciudad de Sevilla, yo creo que a nivel de todo el Estado, pero al menos a nivel de la comunidad andaluza, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es realmente la recuperación de estos polígonos residenciales que vienen de los años 50 y 60, sobre todo se hicieron masivamente en los 60, ¿no? La inmensa mayoría de ellos están obsoletos. Dada la cantidad de facetas, dada la cantidad de partes que ha tenido el proyecto Revitare en su conjunto, es modélico, en el sentido de que se ha tocado desde el punto de vista medioambientales, sociales, técnico-constructivos, funcionales, todo de una forma global y te permite entenderlo de una forma muchísimo más precisa. Es decir, las partes separadas de cada uno de nosotros no tendrían sentido sin una lectura global. Los principales avances del proyecto tienen que ver con generar una manera de trabajar diferente, una manera de trabajar en la que hay que llegar a esos acuerdos y a esos consensos que nos obligan a veces a las disciplinas aparentemente a renunciar a determinadas cosas, pero al final a ganar conocimiento y maneras de trabajar desde otro punto de vista. El verdadero patrimonio del Carmen es la gente. El Carmen lo hace su gente y la prueba está en que la gente se va y vuelven. Y el que ha vivido aquí su abuela, más de uno vuelve al Carmen porque aunque parezca que no, que es un barrio que está un poco aislado de Triana, no tenemos negocio, para cualquier cosa tenemos que salir de la barriada. Pero es verdad que no sé por qué, no sabría explicártelo, pero a todo el mundo, el que lo hemos vivido, sí le tira al Carmen y volvemos al Carmen.